Bueno, hermano, aproveche, reciba la palabra porque ya el pastor es su último día que va a estar. Ya el lunes él se va de aquí de Baltimore a otro estado donde sé que va a ser de gran bendición también como lo ha sido aquí. Así que aproveche y recibe esta palabra, no se distraiga, apague esos teléfonos, deje de ir al baño, no beba agua. Hermano, ahí sentadito con los ojos bien abiertos y el espíritu listo. Amén. Ahora sí, pastor. Ya nada, ¿verdad? Gracias, pastora. Sí, gracias, muy amable. Qué bueno, hermano. Gloria al Señor. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me da el obispo Calimayor, su distinguida esposa, la pastora Yamilet y cada uno de ustedes. Quiero predicarles hoy sobre una palabra que se titula El poder de la unidad, requisito indispensable para una mayor gloria. Escuche esto. El poder de la unidad, requisito indispensable para una mayor gloria. Y quiero empezar leyendo el Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 hasta el 27. El poder de la unidad, requisito indispensable para una mayor gloria. Ya va a ver, y se lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Póngale atención. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El versículo 27 y el último. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, hay otro pasaje que dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. No debería de haber desaveniencia en el cuerpo. Cuando nosotros entendemos estas cosas, no debe haber competencia, no debe haber envidia, no debe haber egoísmo, no debe haber crítica, no debe haber murmuración. ¿Por qué razón? Sencillamente porque cada miembro del cuerpo fue colocado en el cuerpo para hacer una función específica. El corazón, tomando el cuerpo humano como la analogía, como lo hace Pablo, el apóstol Pablo, entonces vemos que el corazón hace una función que no hacen los riñones. El hígado hace una función que no hace el cerebro. Y así cada miembro de mi cuerpo son diferentes miembros, pero un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por eso es que una vez que nosotros escuchemos esta palabra, tenemos que erradicar toda competencia. Porque el ojo no le puede decir al oído, no te necesito. Todos los miembros del cuerpo desarrollan una función importante y necesaria. El poder de la unidad, requisito indispensable para una mayor gloria. La unidad del cuerpo en medio de la diversidad de los miembros.
la unidad del cuerpo en medio de la diversidad de los miembros. Los órganos del cuerpo externo son importantes y necesarios. Los miembros del cuerpo externo son importantes y necesarios, pero los miembros internos son indispensables. Voy a volver a repetir esto. Los órganos del cuerpo externo son importantes y necesarios. ¿Cuáles son los órganos externos? Bueno, el dedo, la mano, los pies, etcétera, etcétera. Esos son miembros externos. Y los miembros internos, tomando siempre la analogía del cuerpo para simbolizar lo que el apóstol Pablo nos está diciendo sobre que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Entonces, los órganos del cuerpo externo son importantes y necesarios, pero los miembros internos son indispensables, al grado que se puede vivir sin un dedo, se puede vivir sin una mano, pero no se puede vivir sin el corazón, no se puede vivir sin los pulmones. Se puede vivir sin un dedo, sin un pie, sin una mano, sin una muñeca, pero no se puede vivir sin el corazón. No se puede vivir sin los pulmones, sin el cerebro, sin el hígado. Mire qué importante todo esto. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. No hay miembro más expuesto al peligro como los pies. Escuche esto. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. No hay miembros más expuestos al peligro como los pies. No hay miembro más expuesto al peligro como los dedos, como las manos, como los ojos, como la boca, etcétera, etcétera. Su vulnerabilidad se debe a que son órganos externos y visibles. Por eso están expuestos al peligro externo o al peligro, al medio ambiente que los rodea. Ahora, y aquellos miembros menos dignos, vestimos más dignamente. El cuello exhibe una linda cadena. Las orejas son portadoras de unos bellos aretes. Las manos alardean con elegancia un precioso reloj o una reluciente esclava. Y la anatomía externa modela un costoso y vistoso traje. Pero el cerebro, el hígado y los riñones, sin los cuales no podríamos vivir, no son tratados con tanto glamour. Ahora, escuche esto, qué importante. Le estoy hablando de aquellos miembros menos dignos que vestimos más dignamente. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro. No dormimos bien. No dormimos las 8 horas que nos recomienda el médico. Y por eso vienen problemas de tipo cerebral. Estamos cansados, agotados. No descansamos lo suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Dice que el cerebro y el hígado, los riñones, mucha coquita, ¿verdad? Bastante coquita. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos dio riñones sanos, nos dio un corazón sano, pero el corazoncito, mucha grasa. O sea que a los miembros indispensables no les damos la importancia que tienen. Y después estamos orando, esa es una buena mayordomía. Y después estamos orando porque tenemos problema en esos miembros del cuerpo, en el hígado, en los riñones, en el corazón, en los pulmones. Porque esos miembros son indispensables y son los externos. Entonces, y aquellos miembros más dignos vestimos más dignamente. Pero al cerebro, al hígado, los riñones, sin los cuales no podríamos vivir, no son tratados con tanto glamour. Aun y cuando ellos son los merecedores de tanta honra y honor. Parte 3. Y los órganos del cuerpo que son menos decorosos, se tratan con más decoro. Traté de enumerar esos 3 aspectos relevantes del pasaje que les acabo de leer de 1 Corintios 12 al 27. Traté de resumir y por eso saqué esos 3 aspectos. Primero, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 2, y aquellos miembros menos dignos vestimos más dignamente. 3, y los órganos del cuerpo que son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Qué miembro de su organismo estima más? ¿Qué miembro de su organismo valora más? ¿Qué miembro de su organismo cuida más? ¿Los órganos externos o los órganos internos?
no al sedentarismo por el corazón, no a la demasiada grasa para no dañar el hígado, no a mucha coca por los riñones. Mire usted qué importante es esto también, relevante. Porque el doctor, que es Dios, nos dio organismos sanos, nos dio miembros sanos. ¿Y qué pasa entonces cuando alguien, perdónenme porque voy a usar esto como ejemplo, perdónenme porque voy a usar esto como ejemplo, qué pasa cuando un miembro está enfermo? Cuando un miembro del cuerpo está enfermo, con esa, perdónenme, con esa enfermedad llamada diabetes, con esa enfermedad que le llamamos en nuestros países azúcar en la sangre. Y cuando el médico viene y a mi hermana, yo perdí a mi hermana, la que me sigue a mí, soy el mayor de 8 hermanos. Yo soy Ismael, de ahí viene mi hermana Ruth, que murió hace 2, 3 meses. Acaba de morir mi hermana Ruth de diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy Ismael, de ahí viene Ruth, murió. Mi hermano Isaac, mi hermano Eliú, mi hermana Cecia, mi hermana Saraí, mi hermana Sael y mi hermana Yermin. Mi papá era Marcos y mi mamá Noemí. O sea, por eso a todos los nombres le puso nombres bíblicos, porque nacimos en un hogar cristiano. Cuando yo nací, mi papá era pastor de una iglesia que se llamaba El Redentor en la colonia Soto, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? A mi hermana entonces le dijeron, le vamos a cortar la pierna. Y mi hermana dijo, no, que no sé qué, y me llamó llorando y me dice, venite ahorita que estoy donde el médico, que me dice que tengo 24 horas para cortarme la pierna. Y vamos y escuchamos vamos a buscar otro médico que nos dé otro diagnóstico. Más bien que él le dijo 18 horas. Tiene 18 horas porque si no se va a engangrenar todo el cuerpo. O sea que le va a contaminar todo. Y una cosa bien tremenda, entonces cuando un miembro está enfermo, solo hay 2 opciones. Una opción es tratarlo para ver si se puede reparar, para ver si se puede sanear, para ver qué se puede hacer. Y lo otro es cortarlo. Cortarlo. Y quiere decir entonces que esto es parte de la solución a este asunto. Entonces, dice entonces que si un miembro está inactivo, si un miembro está paralizado, es porque está enfermo. Y la obligación es un trasplante de órgano inmediato. Un trasplante, eso es lo que el médico recomienda. Cuando un miembro del cuerpo está inmovilizado, está paralizado, la solución, el diagnóstico es ver si se puede trasplantar, como los riñones, como el corazón, porque ningún miembro del cuerpo puede funcionar fuera del cuerpo. Ningún miembro del cuerpo puede funcionar, ningún órgano del cuerpo puede funcionar fuera del cuerpo. El corazón puede venir bombeando cierto tiempo y aquella gente viene rápido porque vienen a trasplantarlo y tienen tiempo limitado para hacerlo. No es que ese corazón va a estar funcionando en una hielera por mucho tiempo, no. Tiene un tiempo de caducidad, tiene un tiempo y ese corazón necesita ser trasplantado. Solo cuando hay un trasplante de corazón es que esa persona puede ser sanada. Si el problema es su corazón, si el problema son los riñones. Entonces, ¿qué pasa? Pero si no, ¿qué pasa? Si no, hay que cortar ese miembro. Por eso es que yo le decía a usted que no tiene que haber desavenencia en el cuerpo de Cristo. Por eso es que no tiene que haber pleito en el cuerpo de Cristo. Por eso es que no tiene que haber resentimiento y rencor en el cuerpo de Cristo. Porque todos somos importantes. Todos los miembros somos importantes y realizamos una función dentro del cuerpo de Cristo. Nadie se puede sentir desplazado. Nadie tiene que sentirse menos. Nadie tiene que sentirse desplazado. Por eso no hay razón de ser que haya envidia, que haya chisme, que haya murmuración, que haya calumnia, que haya crítica. No tiene razón de ser. Si nosotros entendemos y tenemos la revelación del cuerpo de Cristo, de cómo funciona el cuerpo de Cristo. A menos que ese miembro esté enfermo. Dígale a su vecino. Cuando el miembro está paralizado, cuando el órgano está paralizado o cuando el órgano está inactivo, dígale, está enfermo. ¿Y qué pasa? Le va a contaminar todo el cuerpo. Por eso yo cuando les hablaba en el campamento y les hablaba yo de la lealtad,
les ponía el ejemplo de ¿quién? De Absalón. Los generales Itai, los generales, ¿cómo se llama el otro? Joab. Esos generales dijeron, hay que quitar este problema, y de la única manera que podemos quitar este problema es cortándolo. Y usted sabe que 3 dagas le clavó el general Joab a el hijo de Salomón, o sea, Absalón. Entonces, mire usted qué importante y qué necesario es que nosotros comprendamos estas cosas. Son realmente importantes entenderlo. Ahora, la cita de Ezequiel 36, 26, que yo quisiera si me lo pueden colocar allí, por favor. ¿Por qué les voy a contar una historia? Dicen que había una princesa en un lugar y esa princesa quería una mascota. Entonces le preguntaron los súbditos, princesa, ¿qué tipo de mascota quieren? No, ustedes tráiganme de todo tipo de animal que ustedes encuentren y yo voy a decidir, yo voy a escoger qué tipo de mascota quiero. Le trajeron de todo, loras, guaras, perros, gatos, de todo. Pero lo raro es que a ella le gustó un cerdito blanco. Un cerdito blanco. Y ella, bueno, dijo, ese cerdito quiero. Bueno, todos se extrañaron, era un cerdito. Bueno, está bien. Y vaya, báñenmelo, perfúmenmelo y pónganmelo un chonguito. Y por favor, cuando ella realizaba sus actos propios de una princesa, él tenía el cerdito ahí a la par. Pero pasaba un problema con ese cerdito. Ese cerdito se salía y se iba fuera de palacio. Y cuando ella decía, el cerdito, ¿dónde está? No lo veo, no lo encuentro en palacio. Súbditos, por favor, vaya, búsquenmelo. Y salían a los pueblos, aldeas y caseríos de palacio a buscar al tal cerdito y lo encontraban en un, ¿cómo le llamamos nosotros? En un charco, en un lodo. Yo no sé cómo se le llama en diferentes países. Y ahí lo encontraban y venían y lo traían y entonces ya venía y decía lo mismo, bueno, háganme el favor, límpienmelo, báñenmelo, perfúmenmelo, pónganle un chonguito rojo y pónganmelo ahí a la par mío. Pero el problema es que este cerdito, siempre que la princesa se descuidaba, él se iba a meter al charco. Entonces un día dijo, ella se cansó y dijo, no, este cerdito toda la vida solo buscando el charco, solo buscando el fango, pasa, ¿cómo hago? Y le preguntó a los sabios. Y los sabios de palacio le dijeron, solo hay una solución, princesa. Reina, solo hay una solución. ¿Cuál es? La solución es que usted le cambie, le haga un trasplante de corazón, porque el problema es que su naturaleza lo lleva a meterse al charco. El meterse al charco es parte de la naturaleza de él. Entonces, lo que tiene que hacer usted es trasplantarle un corazón. Sí, pero ¿corazón de qué le pongo? Póngale corazón de oveja. Es de la única manera. Y así hizo. Le trasplantó un corazón. Por eso es una fábula, ¿verdad? Porque yo no sé si se le podrá poner un corazón de oveja a un cerdito, ¿va? No sé. Pero la fábula dice eso, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es una fábula. Entonces, ¿qué pasa? Le trasplantaron ¿el qué? El corazón. Y por eso a mí me gustaría leer ese pasaje de Ezequiel 36, 26. Porque ya Dios dice qué tipo de corazón Él nos va a poner. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso entonces es importante que nosotros sepamos que tenemos que tener un corazón de carne para que podamos entender, porque el corazón también es un miembro del cuerpo, que podamos entender la revelación de la palabra de Dios con respecto al cuerpo. Ahora, viene aquí otro ejemplo. Quiero que leamos también el capítulo de, vamos a ver, que leamos Génesis 11. Leamos por favor Génesis 11. Vamos a leer Génesis 11. Génesis 11, ¿de qué nos habla? Génesis 11 nos habla de la torre de Babel. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Génesis 11. ¿Ah? Perfecto, excelente. Dice, ahí disculpen si me bajo un poquito, ahí disculpen. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Diga una sola lengua. Una sola lengua. Tenía entonces, estamos hablando de la torre de Babel, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Diga, un solo lenguaje. Un solo lenguaje, dígale. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Vamos a ver el 9. Sí, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Veamos si todavía existe el contexto. Muy bien, ahí está bien, ahí está bien. ¿Ah? ¿Qué es importante? Un solo lenguaje, una sola lengua. Eso es lo que tenemos que hablar nosotros, un solo lenguaje, una sola lengua. No permitir que haya otro lenguaje. Dice 1 Corintios 1:10, que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Hermano, en el mundo se dice cada cabeza es un mundo, pero en el cuerpo de Cristo no debe existir que cada cabeza es un mundo. En el mundo secular sí, cada cabeza es un mundo. En el mundo secular sí hay verdades relativas. En el pueblo de Dios no. En el cuerpo de Cristo no. En el cuerpo de Cristo tenemos que hablar todos una misma lengua. En el cuerpo de Cristo tenemos que hablar todos un mismo lenguaje, el lenguaje de la unidad. ¿Por qué razón? Porque el poder de la unidad, requisito indispensable para una mayor gloria. Ahora, vamos a ver, vamos a ir analizando eso en detalle. En esta cita aprendemos lo impresionante que es el lenguaje. En esta cita que acabamos de leer, aprendemos lo importante que es el lenguaje. Diga, lenguaje, diga. Lenguaje. Pues tiene el poder de producir división, el lenguaje, o tiene el poder de producir unidad. Usted y yo fuimos diseñados porque tenemos al Espíritu que nos guía toda la verdad, que es el vínculo perfecto del amor. Si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, vamos a hablar un mismo lenguaje. Si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, vamos a hablar lo mismo. No puede usted andar hablando una cosa y otro hermano otra cosa. No, somos todos miembros de un solo cuerpo. No somos miembros de otro cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y por eso que habléis todos, 1 Corintios 1:10, que habléis todos una misma cosa. Dígale a su vecino, tenemos que hablar un mismo lenguaje. Y que no haya entre vosotros divisiones. Dígale, no tienen que haber divisiones entre nosotros. Sino que estáis perfectamente unidos. Dígale, tenemos que vivir en unidad. Es indispensable vivir en unidad. Entonces, el lenguaje tiene el poder de producir división o de producir unidad, dependiendo de cómo esté la mente del que habla. Aquí vemos en Génesis 11 que nos revela que hablar una sola lengua y unas mismas palabras es el primer principio de unidad. En el pasaje que acabamos de leer, Génesis 11, aprendemos que hay que hablar una sola lengua y unas mismas palabras. Este es el primer requisito de unidad. Este es el primer principio de unidad. No, es que yo no estoy de acuerdo con el hermano. Si uno no está de acuerdo con otro, uno de los dos está equivocado. Uno de los dos está equivocado. Con humildad hay que indagar quién es el que está equivocado. Y con amor hay que corregirlo. Y decirle, hermano, si usted piensa diferente al pastor, si usted piensa diferente a la pastora,
Ellos son los que rectoran la línea doctrinal de Shaddai. Ellos son los que rectoran la línea de pensamiento. Si usted está en desacuerdo, uno de los dos está equivocado. Lo más probable es que sea usted. Dígale a su vecino, hablar un solo lenguaje, hablar una misma lengua, es el primer requisito de la unidad. No podemos andar hablando diferente. No, es que cada cabeza es un mundo. No, es que esa es su verdad y esa es mi verdad. En el reino de Dios no existen verdades relativas. Juan 14:6. Yo soy el camino, Jesucristo refiriéndose a él mismo. Yo soy la verdad y yo soy la vida. En materia de fe, Jesucristo es la verdad absoluta. En materia de fe, Jesucristo es la verdad absoluta. El mundo que interprete la Biblia como él quiera, así como pasa en mi país, que un abogado interprete el artículo tal de una manera, el otro abogado de otra manera, el otro abogado de otra manera, pero esta palabra de Dios, Biblia, llamada la Constitución de la Patria Celestial, llamada la Carta Magna del Reino de Dios, esta tiene que ser interpretada de una sola manera. Si todos somos guiados por el Espíritu. Espíritu Santo, ¿qué quisiste decir acá? Y el otro hermano le pregunta, Espíritu Santo, ¿qué quisiste decir acá? Y el otro hermano le pregunta, Espíritu Santo, ¿qué quisiste? Entonces el Espíritu Santo le va a revelar lo mismo. Yo quise decir esto y esto y esto y esto. Entonces, mire qué importante. Hablar una sola lengua y unas mismas palabras es el primer principio de unidad. Lo otro es que les pareció bien trabajar juntos. Les pareció bien trabajar juntos y hacer equipo. Les pareció bien trabajar juntos. Dígale usted a su vecino, tenemos que hacer equipo, dígale. Tenemos que trabajar juntos. Ya no tenemos que estar pensando diferente. Tenemos que seguir una sola línea, una sola forma de pensar. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque una sola lengua y unas mismas palabras. Y lo otro es que les pareció bien trabajar juntos y hacer equipo. 2. También vemos que cuando se unieron en un mismo parecer, se convirtieron en un solo pueblo. ¿Cuándo se convierten en un solo pueblo? ¿Cuándo? Según el pasaje que acabamos de leer de Génesis 11. Vemos que cuando se unieron en un mismo parecer, se convirtieron en un solo pueblo. 3. El nada les hará desistir, nos habla del poder de grandeza que tiene una decisión tomada de común acuerdo. 3. El nada les hará desistir, nos habla del poder de grandeza que tiene una decisión tomada de común acuerdo. Me parece bien, hermano, usted no es lo que dice o hace, sino lo que piensa. Pues como piensa dentro de sí, así es él. Proverbios 23:7. Ve qué importante es la forma de pensar. Ve entonces por qué Pablo nos habla de la renovación de la mente, la famosa metanoia. La renovación de la mente para que haya metamorfosis. No hay metamorfosis sin metanoia. O sea, metanoia, renovación de la mente. Metamorfosis, transformación de la vida. No hay transformación de la vida si no hay renovación de la mente. Hay que renovar, es colocar pensamientos nuevos, frescos, revelados, bíblicos en nosotros y desechar esos pensamientos anticristianos y antibíblicos de ese hermano me cae mal, de yo no sé, ese hermano me cae gordo, no, que yo no sé, yo con ese hermano no me llevo. Olvídese. Si usted tiene la revelación de esta analogía del cuerpo de Cristo y cómo tiene que funcionar, entonces tenemos que hablar todos un mismo lenguaje. El nada les hará desistir, nos habla del poder de grandeza que tiene una decisión tomada de común acuerdo. Me parece bien. Hermano, usted no es lo que dice que es. Hermano, usted no es lo que hace, sino lo que usted piensa. Porque como piensa dentro de él, así es. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Así que no hay transformación de vida mientras no haya renovación de la mente. Simplemente porque usted y yo somos lo que pensamos. Y notemos que la mente y la boca están en la cabeza. Lo que hace suponer que la iniciativa para trabajar fuerte por la unidad del Espíritu corresponde a nosotros. Por eso usted ve que nosotros los ministros siempre estamos incentivando
el perfeccionamiento de los creyentes. Siempre estamos instruyéndolos en justicia. 4. Solo Dios pudo impedirles que alcanzaran la gloria. 4. Solo Dios pudo impedirles que alcanzaran la gloria. Aunque hace mucho que existieron y aún se habla de ellos. Descendamos y confundamos porque estos van a alcanzar la grandeza. El poder de la unidad de gente que no conoce a Dios. Cuanto más el poder sobrenatural de gente que sí conoce a Dios, como usted y como yo. Mire la importancia entonces del poder de la unidad. Lo indispensable que es la unidad. Estar juntos, estar unidos, estar puestos de acuerdo. El punto número 5. Pero cuando hablaron un lenguaje diferente, fueron confundidos, divididos y esparcidos. Cuando viene Dios y los confunde, se dividen. ¿Cuándo viene la división? Cuando el enemigo trae confusión. ¿Cuándo viene la división? Cuando el enemigo trae perturbación. ¿Cuándo viene la división en el cuerpo de Cristo? Cuando el enemigo trae confusión. El hermano que no le gusta la unidad está confundido. El hermano que no quiere hablar el mismo lenguaje de los padres de esta casa está confundido. ¿Por qué dice ahí el punto número 5? Pero cuando hablaron un lenguaje diferente, fueron confundidos, divididos y esparcidos. Y encontramos lo mismo, el mismo principio, encontramos lo mismo en Hechos 2. Vamos a leer Hechos 2, vamos a ver. Vamos también con el permiso de ustedes a bajarme, para que leamos Hechos 2. También para que miremos nosotros que también ahí tuvo que ver mucho el lenguaje. Diga lenguaje. Lenguaje. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban divididos. Estaban esparcidos. Estaban confundidos. Estaban criticándose. Estaban cuestionándose unos a otros. Estaban cayéndose gordos. No, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El poder de la unidad, requisito indispensable, ¿para qué? Para una mayor gloria. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, diga lenguaje. Lenguaje. Estoy poniéndole los dos escenarios. El escenario de las personas que no conocían a Dios y cómo se manifestó el poder del lenguaje. Y también le estoy llevando a la escritura para que usted vea que también ahí y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Diga, lenguaje. Dígale a su vecino, yo necesito hablar otras lenguas. Necesito cambiar mi lenguaje. Dígale. El lenguaje de la crítica. El lenguaje de la división. El lenguaje de la murmuración. El lenguaje de la calumnia. El lenguaje de qué sé yo. ¿Ve usted qué importante es? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, sigamos con el 5. Sigamos con el 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Diga, tenemos que hablar nuestro propio lenguaje. El lenguaje de la unidad. Que hablemos todos una misma cosa y que no haya división entre nosotros, sino que estemos perfectamente unidos. Quiere decir que cuando no hablamos el mismo lenguaje, podemos estar unidos, pero no perfectamente. ¿Cómo se logra la perfección de la unidad? ¿Cuándo? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Póngase usted que aquí póngase usted que hubieran acá, que todos fueran, bueno, hay de diferentes nacionalidades. Y ponga usted que un día todos están hablando
en inglés. Hasta los que no sabemos inglés, estamos hablando en inglés. ¿Ah? ¿Un qué? Un mismo lenguaje. Les oímos hablar en nuestra propia lengua. Tenemos que adoptar como hijos de Dios nuestro propio lenguaje. El lenguaje del amor, el lenguaje de la unidad, el lenguaje de la empatía, el lenguaje de la consideración, el lenguaje de la misericordia, el lenguaje de la piedad, el lenguaje que nos une, no el lenguaje que nos divide. Dígale a su hermano, necesitamos cambiar el lenguaje. Necesitamos cambiar la forma en cómo nos referimos a nuestro hermano, por el cual Cristo también murió. Dice, en Hechos encontramos que estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. Y eso les permitió ser investidos a otro nivel de unción. O sea, una mayor gloria. ¿De qué les dijo el Señor? No salgan de Jerusalén. No salgan de ahí. Yo me voy. En el versículo 11, capítulo 1. Varones galileos que estáis viendo a ese Jesús que sube al cielo, de cierto os digo, que así vendrá como le habéis visto ir, de manera personal, visible y literal. Por eso estamos esperando a Jesús en lo que usted y yo conocemos como arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Estamos esperando a Jesús de manera personal, visible y literal. Todo ojo le verá, lo miraremos. No era un fantasma el que se fue, era cuerpo glorificado. No era un fantasma, no era Gasparín, el fantasma amigable. No. Porque si hubiera sido fantasma o espíritu, no lo hubieran visto los galileos. Los varones galileos, ¿qué estáis viendo? El capítulo 11, el versículo 11 del capítulo 1 de Hechos. Varones galileos, ¿qué estáis viendo? Ese mismo Jesús. Un ángel se les paró, se les puso a la par y comenzó a decirles, así vendrá como le habéis visto ir. Ese es uno de los pasajes fundamentales para nosotros creer que le podremos ver y que lo encontraremos, seremos levantados y nos encontraremos con Él en las nubes. Ahora, mire usted qué importante es esto también. Fundamental, básico y necesario. Dice en Hechos 2 encontramos que estaban todos unánimes juntos y eso les permitió ser investidos a otro nivel de unción. Dígale a su hermano, si quiero pasar a otro nivel de unción. Porque mire, sin unción no podemos vivir. Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos vivir. Por eso les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos un revestimiento. El revestimiento tiene que ver, como les decía yo, que usted anda a camisa y se pone una chumpa. Usted anda a camisa y se pone un saco. Usted se está revistiendo, o sea, poniéndose una indumentaria sobre otra. Poniéndose una indumentaria sobre otra que ya tiene, encima de otra. Eso es un revestimiento. Y recibiréis. Entonces, ¿qué les dice? No salgan hasta que sean investidos, porque no podemos vivir sin la investidura, sin el revestimiento. No podemos subsistir, este mundo es muy cruel. El enemigo es muy cruel. Las tentaciones son crueles. Todo lo que nos rodea nos quiere debilitar y nos quiere hacer que nos alejemos de Dios. Y lo primero que hace es alejarnos del hermano, de los hermanos. Después nos alejamos de la iglesia y después nos alejamos de Dios. Por eso usted tiene que estar aquí junto en cada reunión, en cada servicio que se realiza. Usted tiene que estar, no faltar. ¿Por qué? Porque en la multitud de los santos está el perdón de los pecados. ¿Y por qué razón? Porque aquí usted está en una fogata. ¿Qué pasa con una brasa que le llamamos nosotros o carbón? Si usted un carbón apagado lo tira en una llamarada de fuego, en una fogata, en una zarza, como dice la palabra, vea que se enciende de inmediato. Pero ¿qué pasa si ese carbón, esa brasa que le llamamos nosotros, está fuera de esa fogata? Por eso usted tiene que mantener el fuego del Espíritu. Por eso usted tiene que meterle leña al altar. Hoy hemos sido ministrados tremendamente. Hoy como fuimos ministrados por el Señor en este servicio también. Desde que comenzamos, desde que comenzó la adoración y la alabanza, la manifestación de Dios sobrenatural sobre todos. Así que, gloria al Señor por eso. Entonces, en Hechos 2 encontramos que estaban todos unánimes juntos. Dígale a su hermano, el consejo es estar todos unánimes juntos para pasar a otro nivel de autoridad, para pasar a otro nivel de gobierno. Porque aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo y nada
nos dañará. ¿Pero cuándo? Cuando tenemos el poder y la autoridad de pisotear al infierno, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Necesitamos una iglesia poderosa, pero no vamos a ser poderosa si estamos divididos, si estamos separados. Eso nos debilita como iglesia, eso nos debilita como cuerpo. No tenemos entonces la autoridad y el poder si no estamos en unidad. Quiere decir que usted como miembro, como un órgano más del cuerpo, tiene que contribuir a esa unidad. Ahora, en Hechos 2 encontramos que estaban todos unánimes juntos y esto les permitió ser investidos a otro nivel de unción. Fueron transicionados al grado inmediato superior. Fueron transicionados, no salgan de Jerusalén, no se muevan. Porque necesitan la investidura, necesitan ese revestimiento, necesitan más poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo, usted no puede decir no puedo. Porque usted recibió poder, sí puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me acuerdo mucho de ese pasaje porque fue el primer sermón que yo prediqué. Y toda la semana en una reunión de jóvenes. Era presidente de jóvenes yo. Y en esa reunión de jóvenes yo me estuve aprendiendo ese pasaje de Filipenses 4:13 toda la semana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y cuando ya estaba predicando, toda la semana me lo aprendí en memoria. Pero ya cuando estaba predicando me agarraron los nervios. Fue mi primer sermón. Y lo que dije yo fue, todo lo puedo en Cristo que me Filipenses. Fortalecenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me Filipenses. Fortalecenses 4:13. Fue el primer sermón que prediqué, pero me temblaban las canillitas, me temblaban las piernitas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Les quiero decir entonces que necesitamos poder. En Pentecostés estaban todos juntos y puestos de acuerdo y unánimes. Recibiréis poder. Ellos recibieron poder. Hechos 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora y me seréis testigos. Usted y yo somos los verdaderos testigos de Jehová. Usted y yo somos los verdaderos testigos de Jehová y recibiréis poder. Ahora, ¿para qué es el poder? Según Hechos 1:8. El poder es para ser testigos. ¿Y qué? Predicarán, ¿qué dice? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, necesitamos ese poder. Necesitamos ese revestimiento. Necesitamos mantener la llama del fuego. Necesitamos meterle leña al altar. Necesitamos mantener el fuego, la llama encendida, que no se apague, hermanos. Dígale a su vecino, que no se apague la llama. No permita que se apague la llama. Mantenga encendida la brasa, la fogata. Recuerde que hay que meterle leña al altar. Hay que meterle leña al altar. No permitamos que se apague eso. Entonces, hermanos, miren qué importante es entonces esta cuestión de que el Señor nos reviste de poder y de autoridad, nos reviste de un manto de gobierno para que nosotros podamos entonces, ¿qué? Hacer el trabajo. No lo vamos a hacer al margen del Espíritu Santo. No lo vamos a hacer al margen de la llenura. No lo vamos a poder hacer. No, porque necesitamos poder hacer las cosas. Pero si no, ¿de qué nos sirve entonces que tengamos poder? Porque ya usted y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Sí o no? Cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, vino el Espíritu Santo a morar en usted y en mí. Somos santuarios del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesita? Pero necesitamos un revestimiento. ¿Para qué razón? Para poder, primero, derrotar la tentación, derrotar la carnalidad, para poder nosotros vivir en comunión con Dios. Necesitamos, ¿para qué? Para que usted se mantenga estable, se mantenga firme, se mantenga fundamentado, se mantenga cimentado, siempre se mantenga derecho, erguido, siempre listo para seguir adelante en este caminar, que como les decía la vez pasada, es una
carrera de atletismo. El cristianismo es como una carrera de atletismo, pero es una carrera, es una maratón, no es una carrera de 100 metros planos. Dice la Biblia, corred con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera no se corre a lo loco. Esta carrera no se puede correr con impaciencia, porque no es una carrera de 100 metros planos, sino una maratón. No es, ¿cuál es la diferencia entre una maratón y una carrera de 100 metros planos? Que la carrera de 100 metros planos ahí nomás está. Y tiene que salir corriendo usted rápido para llegar ahí. Pero una maratón, usted va trotando. Corramos con paciencia. Corramos con fortaleza, dicen otras versiones, la carrera que tenemos por delante. Porque es una carrera de resistencia, no de velocidad. Así que usted y yo necesitamos, para que no peleemos como la aventura. Para que no entonces vivamos así a lo que salga. No. Voy a leerles ese pasaje de 1 Corintios 9, 24. Déjenme leerles 1 Corintios 9, 24. Aquí ya estoy cerrando. Vamos a ver, aquí está. Voy a buscar el versículo 9. 9, 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aquí ya lo tengo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pero qué importante esto que dice, que no corramos como a la aventura, que no peleemos como quien golpea al aire, sino que tenemos nosotros que planificar, tenemos que organizarnos y tenemos que vivir nuestra vida cristiana estableciendo prioridades. Señor, ¿qué es lo prioritario? Señor, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más necesario? Y movernos de esa manera. Yo los felicito a cada uno de ustedes por estar en la iglesia. Yo los felicito a cada uno de ustedes por esforzarse. Yo felicito a cada uno de ustedes por apartar tiempo. Quizás muchos de ustedes, no sé si aquí se trabaja los sábados. Entonces ustedes vienen cansaditos de su trabajo, pero aquí están. Vienen de repente, fue un día fuerte, un día de mucho trabajo, pero aquí están. Y eso Dios los está viendo. Y Dios está apreciando y valorando eso que hacen, porque al final es para nuestro propio bien.